Continuar, hermanos, y quiero que vaya al Salmo 119 que estamos viendo. Gloria a Dios, y vamos ahí a... Gracias, hijo. Bendito Dios. Salmo 119. Póngase de pie un momentito conmigo, voy a estar leyendo yo la porción que va del verso 65 al verso 72. Aleluya. Dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardé de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Ojalá que muchos podamos decir como el salmista esta porción. Vamos a orar, cierre un momentito sus ojos. Niños, cierren sus ojitos, vamos a orar. Jóvenes, adolescentes, cerremos nuestros ojos y oremos. Padre amado, Padre bueno, te damos gracias por todo. Dice tu palabra que demos gracias en todo. Por los momentos difíciles, Señor, por las lágrimas, Señor, gracias. Por los momentos, Señor amado, gratos. Por los momentos, Señor, alegres, Padre, gracias te damos, Dios. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que hemos leído. Señor, para continuar, Señor amado, meditando en ella. Mas yo te ruego, Señor, que bendigas a cada familia, cada hogar representado, Señor, cada visita, cada amigo, cada hermano, Señor, que no salga como entró, Señor, salga fortalecido, salga transformado, Señor, salga consolado, Dios. Padre glorioso, salga, Señor amado, sano. Padre, por tu gracia y por tu amor. Señor amado, danos oídos que oigan, Señor, ojos que vean. Quita toda pesadez, toda carga, Señor amado, toda aflicción, Señor. Todo aquello que pudiese perturbar, Señor, nuestro oído espiritual, te pedimos que tú lo quites y nos des, Señor, de tu gracia. Padre, en el nombre de Jesús, sigue bendiciendo, Señor amado, desde el más pequeño hasta el más grande, conforme a tu palabra y a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Siéntese, por favor, los niños van a salir. Mientras ellos van saliendo, vamos a continuar con nuestro estudio, hermanos, la serie Caminando por el Salmo 119. Y el tema de hoy, mis amados hermanos, titulado La Escuela de la Aflicción, parte 2. Vimos la semana pasada la primera parte, hoy continuamos con esta segunda parte. Y quiero decirle, hermano, que la mayoría de los estudios superiores en las escuelas exigen algún expediente, hermanos, de sus candidatos a la admisión, y hasta cierto punto, dependiendo de ellos, deciden si el alumno entra o no entra. Amén. O sea, hay escuelas que hacen un examen y si se logra pasar ese examen, puede entrar a ese lugar, si no, no, ¿verdad? Hasta cierto punto ellos dicen, este alumno lo puedo aceptar. Antes, en aquellos tiempos, al terminar la primaria o secundaria, se daba una carta, decía ahí, de buena conducta. Y había quienes de plano no podían obtener esa carta de buena conducta porque, dijo mi hija, no se portaban bien. Y no podían en alguna escuela, o sea, se reservaba el derecho de decir no, porque querían evitarse problemas con muchachos que fueran a hacer pues más problema que bien, ¿verdad?
Entonces, mis amados hermanos, pero le tengo una buena noticia. ¿Sí? En la escuela de Dios, todos sus hijos son admitidos. Amén. En la escuela de Dios, sin excepción, todos deben entrar. ¿Sí? Y deben de entrar desde el kinder, no deben de comenzar de arriba para abajo, tienen que comenzar de abajo para arriba. Amén. No pueden entrar enseñando, tienen que ser enseñados primero y después poder enseñar a otros. Amén. Conforme a Dios. Tienen que ir creciendo, tienen que ir entendiendo las cosas que no entendían. Bien. Ante Dios, hermanos, todos son admisibles y de cada uno de nosotros dependerá si se gradúa exitosamente. Es el propósito de Dios, aunque tal vez muchos se salgan de la escuela y digan yo no sigo. Tres cosas son importantes para que nosotros, hermanos, podamos cumplir con este propósito. Estas cosas nos han de servir a cada uno para terminar nuestro curso. Vamos a recordar un poco, vaya conmigo hasta la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, y vamos a recordar un poco, hermanos, estamos hablando acerca de la aflicción, ¿sí? Tal vez muchos de ustedes se preguntaban, bueno, ¿por qué uno tiene que padecer, tiene que sufrir? Y les recuerdo, hermanos, dijimos que la mayor causa del sufrimiento es el pecado que entró en el hombre. La Biblia dice que Dios hizo todas las cosas buenas, hizo todas las cosas limpias, pero el hombre falló. Al hombre a quien le dijo, el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Y el hombre comió de ese árbol, ¿sí? Y a consecuencia de eso entró el pecado, y el pecado, hermanos, empezó a hacer sus efectos en la humanidad. A tal grado, hermanos, que Dios, en su primer juicio universal, tuvo que, hermanos, echar mano de un hombre para que este hombre pudiese hacer un instrumento en el cual las almas que le creyesen pudiesen salvarse de un diluvio inminente. Amén. Este hombre fue Noé. Pero la gente, hermanos, estaba sufriendo el abuso, la violencia, la inmoralidad, la perversión. Como estos días la gente está sufriendo, hermanos, la perversión de los valores morales. La decadencia de los valores morales, hermanos, está más abajo del nivel, ¿sí? Mucha gente, la sociedad se ha acostumbrado a ese tipo de inmoralidad, a esa forma de vida, ¿sí? Que tristemente puede también llegar hasta las filas de la iglesia. Pero quiero recordarle que el creyente debe inmediatamente saber, preguntar cuál es la voluntad de Dios. Hoy la gente, hermanos, en el mundo está viviendo sin compromiso, sin responsabilidad. Y quiero referirme, hermanos, a la unión de un hombre y una mujer, que se juntan, hermanos, solamente para saciarse sexualmente, para satisfacer esos deseos, ¿sí? Pero no quieren hijos. Tanto el hombre como la mujer no quieren responsabilidades. Y están haciendo muchas cosas. Y muchos de ellos rehúsan el matrimonio. Pero el creyente tiene que buscar agradar a Dios. Y la Biblia dice que el hombre y la mujer deben de estar casados. Amén. Tiene que vivir diferente al mundo. Y tiene que tomar una decisión. Ayer hablaba con un hermano y le decía, cada vez que leemos la palabra, el Señor nos habla y tenemos que tomar una decisión. Creer y obedecer, o hacer como que no oímos. Amén. Eso es lo que hace la gente. Pero el creyente fiel debe, hermanos, tomar la decisión de agradar a Dios. Mire bien, otra de las cosas que afligen a las personas, hermanos, son las pruebas a las cuales Dios les permite pasar para hacerlos crecer. ¿Cuántos dicen amén? Pero también no debemos confundir, y quiero una vez más aclarar lo que dice el apóstol Pedro aquí, que no debemos confundir, hermanos, las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestros malos actos que nos van a traer aflicción.
No los confunda con pruebas de parte de Dios, no. Esas no son pruebas, son cosas que nosotros nos buscamos. ¿Sí me está oyendo? Amén. Bueno, porque de repente la gente también a veces le quiere echar la culpa todo al diablo también. Y ellos tienen responsabilidad, cada uno de nosotros tenemos responsabilidad. Y no siempre es el diablo tampoco. Nosotros somos responsables de algunos actos. Vamos a recordar que dice el apóstol Pedro en cuanto al padecimiento, en cuanto al sufrimiento. Capítulo 4 de su primera carta, del verso 12 en adelante, mire bien cómo le escribe el apóstol a la iglesia. Le dice: amados, mire qué hermoso. Dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Ven? Como si algo extraño pasase, ¿sí? Como que ¿qué está pasando? No se extrañen de eso. El creyente va a pasar situaciones difíciles. Amén. Verso 3 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mire bien, Jesucristo dijo que íbamos a padecer por causa de Él. Amén. Jesucristo les dijo a sus apóstoles: va a haber momento en que cuando los maten van a pensar que la gente está honrando a Dios. Amén. Quiere decir que desde el momento en que usted decide seguir a Cristo, usted va a padecer de alguna u otra manera. Va a padecer el rechazo de su familia que no quiere de Dios. Va a sufrir las consecuencias opresivas de Satanás, que va a quererlo hacer molestar, sacar de sus casillas, hacer que usted reniegue y usted tire la toalla. ¿Sí? Entonces, desde el momento, hermanos, que padecemos, que somos cristianos, empezamos a padecer por causa de Cristo. Amén. Porque Cristo, hermanos, es la verdad. Cristo, hermanos, es la justicia. Cristo es todo lo bueno. Pero el mundo hace lo contrario. Y como hizo lo contrario, rechazó a Jesucristo y lo persiguió y lo mató. Entonces Él dijo: si a mí me persiguieron, ¿a ustedes no los van a perseguir? ¿O ustedes son más grandes que Cristo? ¿O ustedes son mejores que Cristo? ¿Verdad que no? No somos mejores que Cristo. Entonces, si a Él lo persiguieron, también a nosotros nos pueden perseguir. Y no debe haber ningún problema. Amén. Debe haber ese conocimiento. Bien. Dice que debemos gozarnos por causa de que padecemos por Cristo. Verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Mire bien, si usted está padeciendo como cristiano, el padecer como cristiano dice una gran verdad: que usted está caminando con Dios, que usted está tratando de agradar a Dios, que usted está esforzándose en caminar con Dios, ¿sí? Y por esa causa usted es afligido. Dice: ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, o sea, Jesucristo, pero por vosotros es glorificado. Pero mire bien, el verso 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón. Amén. Si empieza a robar, tenga por seguro que va a sufrir, va a padecer, pero no es por causa de ser cristiano. Amén. Dice: o malhechor, andar haciendo maldades. La gente que anda haciendo maldades en algún momento va a sufrir, va a padecer las consecuencias de esas acciones, pero no es por ser cristiano, ¿sí? O por entremeterse en lo ajeno. Amén. A la gente que le gusta meterse en todas las cosas y después sale con problemas porque le gusta andar en todo. Le gusta opinar de todo y de todos. Y después se mete en problemas, ¿sí? Después tiene el propósito de cortarle poquito la lengua, pero nada más es de pensamiento. A veces no lo hace y después vuelve otra vez y se mete en problemas. El verso 16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que, mis amados hermanos, no pierda de vista el salmo que leímos, la porción que leímos. Estamos hablando, el salmista, hermanos, está hablando acerca de haber sido afligido. Hay dos versos en el cual, hermano, él habla acerca de la aflicción. En el verso 67 él dice: antes que fuera yo humillado,
descarriado andaba. Amén. O sea, él padeció, andaba descarriado de los caminos. Hay otro verso, mis amados hermanos, y en el verso 71, él habla, hermanos, cuál fue el resultado. Lo vamos a ver más adelante. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mire bien, entonces dijimos, hermanos, que cuando el cristiano padece, no está fuera del conocimiento de Dios, no está fuera, hermanos, del trato de Dios, y el Señor nos sostendrá. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, que Dios no nos da cargas más de las que nosotros podamos soportar. Y que cuando vienen esas cargas, dará también la salida para que podamos soportar. Así que, mis amados hermanos, así como se entra a una escuela, hermanos, así también en la escuela de Dios, en la escuela de la aflicción. Bien, en primer punto, hermanos, tenemos que hay que llevar un libro de texto. Cuando va a entrar a la universidad, todos andan preocupados. Bueno, ¿qué libros vamos a llevar? ¿Qué materias vamos a llevar? ¿A qué comprar? ¿Verdad? Y muchos empiezan a sufrir porque, pues, desde ese momento, hermanos, ¿cómo conseguir los libros? ¿Amén? ¿Ve que sí se sufre? Ya los alumnos ya empezaron a reírse. Empieza el sufrimiento. ¿Cómo voy a comprar los libros? ¿Cómo voy a hacer para pagarlos? ¿Sí? Ya empezó el sufrimiento antes de entrar a la escuela. En la escuela de Dios, hermanos, también hay sufrimiento. Mire bien, el alumno ha de creer, hermanos, y ha de usar el libro de texto de nuestro Dios. Y vamos a recordarlo, vaya conmigo rapidito, ayúdeme por favor, Josué capítulo 1, versos 7 y 8. Y otro hermano, rapidito, vamos a recordar, Salmo 19, verso del 7 al 11. Ahí tenemos el texto de parte de Dios para nuestra escuela. Déjeme hacer un paréntesis. Si alguien dejó sus ventanillas abiertas en los carros, se está cayendo un poco de agua, chéquelos por favor. Gracias. Josué capítulo 1, versos 7 y 8. Amén, ¿alguien lo tiene? Ayúdeme a leer por favor, rapidito. Amén. Ajá. Amén. Uh-huh. Amén. Mire qué hermoso dice el texto del libro de todo creyente. Cuando va entrando a la escuela de la aflicción de Dios, el libro de texto que tiene que llevar es la palabra. Amén. No la sueltes ni a diestra ni a siniestra, ni de día ni de noche. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sería bueno entonces que recordáramos, hermanos, si estamos dejando por ahí la Biblia para último tiempo, empieza la otra vez a tomar cada día. ¿Sí? Empieza a leer. Hoy estamos viviendo esos tiempos tan dificultosos para la vida del cristiano en el cual no puede leer la Biblia. Y no se tiene que engañar, tiene que luchar, tiene que esforzarse. Si no está leyendo su Biblia, usted no es un buen cristiano, usted está fallando, usted tiene problemas porque no está echando mano de la palabra viva. Usted está pensando vivir como cristiano sin conocer la palabra y eso es un grave error para muchos. Amén. Así que esfuércese una vez más, tome la palabra, empiece a leer, gócese en ella. Ese es el libro de texto del cristiano. Vamos a recordar qué hermoso dice el Salmo 19, versos 7 al 11, por favor. ¿Alguien más? Uh-huh. Bendito Dios. Amén. Verso 11.
Gracias, hasta ahí. Amén. Este es el libro de texto de todo creyente al entrar en la escuela de la aflicción, en la cual solamente esa palabra lo podrá sostener, porque dijo Pablo, porque por fe andamos y no por vista. Amén. Decía el estudio, mis amados hermanos, que aquellos 12 discípulos, 11 que quedaron después de que se ahorcó Judas, aquellos hombres anduvieron 3 años y medio, 3 años con el Señor Jesucristo de primera mano. Ellos aprendieron, fueron enseñados, fueron instruidos, aunque no entendían, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo les iba a lavar sus pies a los discípulos, Pedro se negaba. Pensaba que a lo mejor el Señor se iba a humillar mucho a estarle lavando los pies. Dijo, Señor, tú no me vas a lavar nunca. Dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Dijo, Señor, mejor lávame todo. Amén. Dijo, lo que yo estoy haciendo, Pedro, tú no lo entiendes ahorita, pero lo vas a entender después. Y después fue ese gran hombre, gran varón de Dios que Dios usó para poder, hermanos, llevar la iglesia hacia adelante, esa palabra que muchos se convirtieron desde su primer mensaje. Un hombre rudo, un hombre sin letras, pero lleno del poder de Dios. Y ellos aprendieron lo que el Señor, su maestro, les enseñó cada día. Entonces, mis amados hermanos, hemos aprendido desde la semana pasada que una verdad fundamental en la escuela de Dios es saber y entender que Dios hace bien a sus siervos. Amén. Hace bien conforme a su palabra. Amén. Y si una cosa padecemos, pero nosotros no volteamos para atrás, Dios sabrá qué está haciendo con nosotros. Algún propósito bueno tiene, aunque no lo entendamos. Amén. Si usted lee Job, Job nunca supo por qué pasó lo que pasó. Nosotros lo entendemos porque quedó escrito. Quedó revelado ahí que Satanás le pidió permiso a Dios de tocar su vida. O Dios le dio permiso para que supiera Satanás que Job amaba a Dios, aunque no tuviera nada. Porque Satanás le dijo, oh, Job te ama porque tú lo bendices, por eso te ama. Quítale todo lo que tienes para ver si no reniega y maldice contra ti. Y Dios le dijo, pues quítaselo para que veas que me ama. Mire qué hermoso. Amén. Cuando usted está padeciendo, acuérdese que tal vez Satanás le está diciendo a Dios, ese inmediatamente te va a negar. Nomás apriétale poquito las tuercas y verás si no te niega. Amén. Nomás apriétale poquito las tuercas y verás que te niega. Y Dios está esperando que usted sea, Señor, yo quiero adorarte y quiero servirte día con día. Así es que en la escuela del Señor, mis amados hermanos, tenemos que llevar nuestro libro de texto, que es la palabra, en la cual nosotros tenemos que confiar, ¿sí? Déjeme decirle que si usted no confía en esa palabra, no existe razón para que siga adelante. Esa es la única palabra que nos puede sostener. Amén. Si usted no confía en esa palabra, usted se va a inventar otras cosas, como mucha gente se ha inventado cosas, ¿sí? Como los testigos de Jehová, su líder no quería escuchar del infierno y no le gustó y él buscó otra cosa que se adaptó a su pensamiento, ¿sí? Así es la gente, hermanos, se esquiva de Dios y empieza a sacar otras cosas. Pero el salmista dijo, bueno me es haber sido humillado y aprender tu palabra. Amén. Y antes que yo no te conocía, andaba descarriado. Las advertencias, mis amados hermanos, óigame bien. Para que uno pueda continuar en el camino, tiene que confiar en esa bendita palabra de Dios. Las verdades reveladas, las promesas hechas a sus hijos, las advertencias del juicio venidero, todo eso. Debe creerlo el que confía, el que dice ser hijo de Dios, para que esté prevenido y no le tome por sorpresa nada de lo que está sucediendo. Amén. El creer esas verdades, hermanos, es lo que nos hace caminar en esta vida con el deseo de vivir y agradar a Dios hasta que Él venga. Amén. La Biblia dice, mis amados hermanos, que aún Jesucristo también tuvo que entrar a esa escuela. Vamos al libro de Hebreos. ¿Sí? Libro de Hebreos, capítulo 5. ¿Cuántos están aquí? Amén. El Señor Jesucristo, hermanos, no se quedó sin entrar a esa escuela de la aflicción.
Así que por eso siempre decimos, Él es el ejemplo a seguir. Amén. Aunque nosotros como creyentes somos llamados a ser buen ejemplo para los que vienen atrás, para los que van llegando a los pies de Cristo. Usted y yo, el Señor nos pide que seamos buen ejemplo en lo más que podamos. A lo mejor no nos gustan algunas cosas y nos incomodamos, pero usted y yo somos llamados a ser buen ejemplo a los recién nacidos en la fe. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, en vez de criarlos, los vamos a hacer que se mueran, ¿sí? De una decepción o de algo. Y cuán difícil es ya resucitar, reanimar a uno. Amén. Entonces somos llamados. Pero en realidad, hermanos, todos debemos poner nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Bien, si ya están en Hebreos capítulo 5, mire bien que el Señor Jesucristo también entró a esa escuela, versos 7 y 8, dice así: otra vez determina un día, dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ¿qué? Ruegos y súplicas. ¿Qué hace usted cuando está en aflicción? ¿Reniega? ¿Sí? ¿Se enoja? ¿Grita? ¿Se desespera? ¿Qué hace? Dice, pero Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando estuvo aquí en esta tierra, ¿qué hizo? Ofreció ruegos, súplicas. ¿Sí? Con gran clamor. ¿Y qué más? Y lágrimas también lloró. Amén. Él también lloró. Lloró como usted y como yo cuando se le murió un amigo querido llamado Lázaro. Amén. Él lloró también porque se murió Lázaro. Así como usted y yo, él también sintió. En sus días, en los días de su carne, él sufrió también eso. Amén. Él padeció eso. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Mire qué hermoso es, hermanos. En vez de orgullo, de mal humor, él tenía, hermanos, temor reverente. Verso 8. Y aunque era hijo, y está hablando, hermanos, de su divinidad. Cuando ahí dice, aunque era hijo, está hablando ya de su divinidad de Cristo. Dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nosotros luchamos para obedecer. Y si obedecemos, a veces vamos de mal humor. ¿Sí? Pues ya que, dicen muchos. No me queda otra salida. Pero dice que él aprendió la obediencia. Él tuvo que hacerlo, mis amados hermanos. Así que el Señor también entró a esa escuela. Bien. Paso, hermanos, al segundo punto. El alumno también debe cargar con las penas y los sufrimientos. Vimos hace un momento, hermanos, en Pedro, que el cristiano va a padecer. Quiero que vaya un momentito conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15 y 16. Evangelio de Juan. ¿Ya están ahí? Voy a leer primero un verso en el capítulo 15, en el verso 18, mire bien, el Señor ya está anunciando, dice, y si al mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Mire bien, ¿qué aborreció, hermanos? Aborreció la luz. La Biblia dice que el Señor Jesucristo era la luz, pero la gente amó más su pecado, las tinieblas, y aborreció, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo le habló a los fariseos, les dijo, hipócritas, dijo, ustedes se meten a las casas de las viudas y lo único que están haciendo es aprovecharse. Y eso no les gustó, nadie lo sabía, pero el Señor lo sabía. Y cuando Él se los dijo, se enojaron, ¿sí? Porque Él conocía, hermanos, lo más profundo del corazón de las personas, ¿sí? Él sabía qué estaban haciendo y cuando Él, hermanos, les dijo eso, ellos se molestaron. Así es que ellos le aborrecieron a tal grado, hermanos, que procuraban matarlo. Si usted lee los evangelios, usted va a ver que varias veces intentaron acabar con Él. Bien, en el capítulo 16, verso 1 al 4, mire bien, el Señor anuncia las consecuencias de seguirle sus pasos a Él, ¿sí? Y cuando digo seguirle sus pasos a Él, quiero saber y entender que usted sabe que hemos creído en Cristo para salvación,
que estamos caminando en Él porque hemos sido salvos, que hemos entendido que sin Él estábamos perdidos y que sin Él íbamos a una eternidad sin Dios. Entonces, cuando vamos caminando con Él, sufrimos. El Señor Jesucristo lo anunció. Dice del verso 1 al 4, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea, para que no vayas a permitir que ninguna de esas cosas te desaliente, te haga caer y ya no quieras continuar. Dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mire qué terrible, ¿sí? Les dijo, los expulsarán de las sinagogas. Les dirán, váyanse. O si son más diplomáticos, les van a decir, ya se van. ¿Sí? Pero eso era de una forma, hermano, en que tal vez podían hasta ser linchados. ¿Sí? Imagínense, si iban a ser expulsados, si no iban a ser recibidos. Y nosotros, hermanos, ¿no podemos soportar cosas pequeñas? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Sigo leyendo, verso 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mire, todo eso, hermanos, es falta de conocimiento de Dios. Por eso yo le decía el viernes, ¿sí? Que cuando hay una manifestación y usted escucha a una persona gritar y danzar y tal vez hablar lenguas, pero al salir le voltea la cara, no le saluda, eso no es de Dios. No hubo trato de Dios, eso fue la carne nada más de la persona, fue la emoción. Porque el trato de Dios en la persona es diferente, hay cambios en la vida de la persona. Cuando es Dios, la persona se humilla y sabe que Dios tocó su vida y que no tiene que seguir igual, que tiene que haber cambios también en sus vidas. Amén. Entonces nosotros, mis amados hermanos, muchas veces nos dejamos guiar por la emoción y mucha gente se desanima y dice, ay, pues ahí estaba cantando y levantando las manos y hablando en lenguas y no me quiso ni voltear a ver. Y si eso le va a desanimar a usted, usted está mal, usted está viendo diferente. Porque usted tiene que ver a Cristo, aquel que entregó toda su vida. Allá en la cruz del Calvario derramó su sangre, por usted y por mí. ¿Por qué me dice eso, pastor? Porque estamos viviendo en los últimos tiempos, tiempos difíciles en que el Señor tiene que sacar lo que es de Él. La Biblia dice que el trigo y la cizaña van creciendo juntos, pero al tiempo final el Señor va a recoger su trigo y la cizaña también la va a agarrar en manojos y la va a dejar para quemarse. Amén. Pero los suyos han de seguir caminando hasta el fin, como lo que son, trigo del Señor, trigo de Dios. Así que, mis amados hermanos, mire bien, verso 4 dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis que ya lo había dicho, ya lo había dicho el Señor, ya lo avisó el pastor, iba a pasar esto. Que no le tome por sorpresa, que eso no le desaliente, no le desanime, porque ahí va su alma. Y no creo, hermano, que un día quiera despertar como el rico, sintiendo los calores de allá abajo. Amén. Todos queremos decir como Pablo, quisiera partir y estar con Cristo, que es mucho mejor, decía Pablo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el alumno tiene que cargar con penas y sufrimientos. Dice un pensamiento, sin pena no hay gloria. Les decía hace un momento que desde que el alumno va a entrar a la escuela y empieza a buscar sus libros, empieza a sufrir, a batallar, empieza a buscar dónde va a quedarse a dormir, no encuentra, ¿sí? Si no encuentra buenos compañeros, tiene que estar con unos compañeros difíciles, empieza a sufrir. El estudio, hermanos, es un sufrimiento, ¿sí? Cuando yo estuve fuera de casa estudiando, mis amados hermanos, en mi casa, pues yo era un poco especial, ¿verdad? Como muchos, no sé cuántos de ustedes. Lo que no me gustaba no me lo comía. Pero cuando estuve allá fuera de casa, donde ya no estaba mamá, donde no me estaba diciendo cada rato vente a comer, sino que yo tenía que buscar comer y comer lo que fuera. Lo que no me gustaba, me lo tuve que comer. ¿Amén? A mí no me gustaba esas sopas que hacen con pastas, ¿sí? Y el fideo no me gustaba nada. Y ya me lo tuve que comer. Un compañero lo cocinó y era mal cocinero. Le quedó feo ese, pero no habíamos comido todo el día y desde un día antes y hasta en la tarde él hizo ese
ese fideo, pero como no habíamos comido, qué sabroso nos supo. Y desde ese entonces, hermanos, ya el Señor, ¿sí?, me ayudó, me estaba tratando el Señor y ya dije, oh, yo tengo que comer, aprender a comer de todo. Amén. Y decir que sabroso se come. Amén. Porque cuando está en casa y le dan de todo, uno le hace gestos a cualquier cosa. Come, hijo, no me gusta. No sabes lo que es tener hambre. Pero cuando tengas hambre vas a comer de todo. Bien, entonces empieza uno el sufrimiento, ¿sí? Y en el caminar del Señor, hermanos, se padece, ¿sí? Se padece, ¿por qué, hermanos? Porque es necesario a veces. Una ocasión, hermanos, estando en Otates, llegamos porque predicaba el domingo 2 veces, predicaba en León y de ahí viajaba en la tarde, tenía culto en Otates en la tarde, ¿sí? Con la ofrenda que nos daban en Otates podíamos comprar unas enchiladas, porque eran como 3 por 2 pesos, no sé, entonces con una ofrenda de 20 pesos podía comprar eso y un poco de refresco. A la siguiente mañana, hermanos, llegó un joven que se emborrachaba todos los fines de semana y luego se dio cuenta de que yo llegaba ahí y un día fue y me dijo, ¿me puedes dar un taco? Le digo, sí, pásate. Ya el lunes terminaba la borrachera de fin de semana. Y llegó ese día y le dije a mi esposa, hazle algo de amor, hazle un huevo. Y ella se me queda viendo y dice, nada más ayuno. Hácelo. Y sí me dijo, se me quedó viendo, ¿y nosotros? ¿Eh? No era fácil. Ella iba comenzando. ¿Eh? ¿Sí? Muchos piensan que cuando uno anda aquí con traje, piensa que trae las bolsas llenas de dinero. El trabajador fiel del Señor padece. El que sirve fielmente al Señor padece. Y yo he padecido, junto con mi esposa, junto con mis hijos, han padecido. No lo ando predicando porque a eso no me llamó el Señor, pero muchas veces le tengo que decir que pasamos situaciones difíciles, entramos a la escuela del Señor, pero el Señor nos ayudó para poder pasar, amén, para poder salir adelante. Así que nosotros, hermanos, en nuestro caminar somos llamados a perseverar, a no desmayar, a no quedarse atrás, amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados, hermanos, privilegiados. Usted y yo somos privilegiados. Déjeme decirle que si usted ha conocido a Cristo, es el hombre, la mujer más privilegiada. Porque ¿sabe qué? Usted tiene una salvación que no se puede comprar en ninguna parte. No puede comprarlo en ninguna parte. Pero si usted tiene a Cristo, usted será librado de una condenación eterna. Donde los que estén ahí estarán en un lamento y en un clamor día y noche por no haberse arrepentido. Bien, así que, hermanos, tenemos que llevar las cargas y los sufrimientos, ¿sí? Sin pena no hay gloria, ¿sí? Todos sabemos, hermanos, que al menos cuando intentamos creer que todos, al aprender, hermanos, aún el más sencillo oficio, todos batallamos y sufrimos, amén. Aún usted cuando esté entrenado en una fábrica, usted va a aprender, usted sufre porque a lo mejor no le tienen mucha paciencia y le gritan y le dicen cosas. En el aprendizaje se sufre, se batalla. En el caminar con Dios, hermanos, también sufrimos, pero no tiene que desalentarse. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor forjando su vida. Bien, vamos ya casi al final, me queda poco tiempo. El alumno, hermanos, debe aprender a doblar rodilla. ¿Cuántos dicen amén? Hoy el cristiano, hermanos, también tiene algo que está afectando su vida. No tiene tiempo de doblar rodilla, porque estamos viviendo en un tiempo acelerado, se nos hace tarde para ir al trabajo, nos levantamos a la carrera, preparamos el café y vamos corriendo, Señor, aquí está mi vida, Señor, guárdame y líbrame, Señor, y tráeme con bien otra vez. Pero ya no tenemos tiempo de doblar rodilla, y el alumno tiene que aprender a doblar rodilla. Estamos viviendo en el tiempo acelerado en el cual, hermanos, nos queda muy poco tiempo, ¿sí? Aunque tengamos lavadora, secadora, aunque tengamos microondas, hermanos, la gente vive casi sin tiempo. Amén. Antes diga que muchos matrimonios están todavía porque no tienen tiempo de platicar.
Uno llega tarde y ya está dormido. No platicaron en la mañana, madruga y se va y no hablaron. No hay tiempo. Amén. No, casi no hay espacio para platicar. Pero si nosotros, hermanos, queremos salir adelante, tenemos que aprender a doblar rodilla. Y todos, ustedes y yo, todavía somos alumnos. Yo todavía soy alumno de la escuela y todavía, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que aprender a doblar rodilla y a buscar el rostro del Señor, porque es lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Buscar ese tiempo con nuestro Dios, porque Él tiene muchas cosas que enseñarnos todavía, que decirnos. El Señor quiere, hermanos, tratar con nuestra vida, pero tenemos que aprender a doblar rodilla y a buscar su rostro para escuchar su voz. Amén. Sí. El salmista le decía, mis amados hermanos, bueno eres tú. En el verso 68, regreso al Salmo 119, verso 68. Dice, bueno eres tú y bienhechor. Cuando le dice bueno, se está refiriendo a la naturaleza de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Gloria a Dios, Dios es bueno. ¿Sí? Y aunque muchos no lo digan, Dios sigue siendo bueno. Amén. Porque esa es su naturaleza de Dios. Y le dijo, y bienhechor. Cuando le dice bienhechor, hermanos, se está refiriendo a todas las cosas buenas que Él hace. Les decía la semana pasada. Le dijo el Señor a Job cuando él estaba allá, cuando le dio oportunidad, porque Job siempre le decía, Señor, yo quisiera pues platicar contigo y decirte por qué estoy así. Y al final Dios le da oportunidad de platicar, y Dios le pregunta a Job, Job, cuando las bestias del campo tienen hambre, ¿te piden a ti? ¿O tú sustentas las aves de los cielos? Cuando están pariendo las bestias salvajes, ¿tú estás al pendiente? ¿Amén? El Señor dice que Él sustenta toda su creación. Amén. Les provee el alimento, hace llover sobre la tierra, el hombre saca su alimento y también las bestias comen y se alimentan, las aves de los cielos y los peces del mar. Así que Dios es bienhechor porque hace cosas, hace buenas obras a los suyos. ¿Sí? Ahora, si negamos su bondad, estamos diciendo mentiroso. Amén. Si negamos su bondad. Se recuerda que una ocasión un joven rico se acercó al Señor y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Amén. Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, Dios. Ahora, ¿comprendes que no hay bueno sino solo Dios? ¿Realmente me estás diciendo a mí Dios? ¿Eh? Maestro bueno, ¿qué debo hacer? Aquel hombre, hermanos, no pudo entender lo que el Señor le dijo. Anda, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y vente y sígueme. El hombre no consideró que Dios era bueno, ¿sí? A veces nosotros, hermanos, cuando Dios nos manda a hacer algo, nosotros como que no le tomamos seriedad y muchos decimos, no, como que esto no es de parte de Dios. ¿Sí? Porque muchas veces el Señor nos va a decir algo y no vamos a creer que es Dios. Bien, entonces nosotros debemos aprender a doblar rodilla y a buscar su rostro y su voluntad. Bien, la prueba, hermanos, para todos los alumnos, versos 69 y 70 al 70. Dice, contra mí forjaron mentira los soberbios. ¿Sí? Mire bien, todo esto lo va a enfrentar usted, lo enfrentamos cada día. ¿Sí? Mentira contra usted. ¿Quiénes? Los soberbios. ¿Mas qué dice él? Mas yo guardé de todo corazón tus mandamientos. O sea, él no se apartó, aunque fue, hermanos, vituperado, aunque fue, hermanos, puesto en vergüenza, en evidencia. Él, hermanos, no se apartó de los mandamientos de Dios. Verso 70 dice, se engrosó el corazón de ellos como sebo. O sea, muchos fueron abundantes, tenían muchas cosas materiales. Y eso de engordar el corazón también puede hablar, hermanos, referirse a que no hay espacio en el corazón del hombre para Dios. ¿Sí? Tantas cosas que no permite que la palabra de Dios trate su necesidad. Dice la última parte del verso 70, mas yo en tu ley
me he regocijado. Mire qué hermoso. Este alumno se estaba regocijando siempre en la palabra de Dios para poder salir hacia adelante. ¿Sí? Él confió en la palabra. Bien, la meta del programa, mis amados hermanos, verso 71. Toda universidad tiene, hermanos, una meta. ¿Sí? El programa de estudios tiene un propósito, hermanos, con cada alumno que entra, que ese alumno que entró salga diferente, salga transformado. Amén. Si entró sin saber de administración, el propósito es que cuando salga de ahí, sepa administrar un negocio. Si entró no sabiendo nada de cómo hacer una cirugía, que después de que haya salido y cursado, que sea capaz de poder hacer una cirugía. Amén. Ese es el propósito de una escuela. Que no salgan igual, tienen que salir diferentes. Amén. Cuando Dios nos pasa también por las pruebas, por la escuela de la aflicción, el propósito es que no salgamos igual de necios, igual de tercos. No, que salgamos diferentes. Que no salgamos igual de incrédulos, que salgamos con nuestra fe fortalecida. Amén. Entonces, déjeme decirle que la mayoría de las personas se lamentan por su aflicción y vienen a la autocompasión. Ay, pobrecito de mí. Y les gusta que la gente les compadezca y les llame pobrecitos. Ay, pobrecito, mira qué te pasó. Pero esa autocompasión lo único que hace es hacer daño a su vida. La autocompasión lo único que le hace es encerrarse en su egoísmo. Ay, sí, que todos me vean, que todos me ayuden, que todos me apoyen. Eso es egoísmo. Esa autocompasión no les va a ayudar. ¿Sí? Si le dicen pobrecito, tenga cuidado, lo van a empobrecer mucho. Dígale, hermano, mejor estás en victoria. No desmayes. Sigue adelante. Levántate si te has caído. Porque eso es lo que hace el cristiano, levantarse. A pesar de las cosas, se tiene que levantar el cristiano. ¿Sí? El cristianismo no es que usted no sufra, no padezca, que cuando usted sienta que está caído, usted se levante, porque hay alguien que lo puede ayudar a levantarse. Y ese se llama Jesucristo. No se llama Pastor Israel, se llama Jesucristo. Él es el que tiene la fuerza para ayudarlo a levantarse. Porque si yo lo agarro, a lo mejor yo me caigo junto con usted. Pero Cristo no se va a caer. Desde acá lo va a levantar y lo va a mantener firme. Amén. Voy al final. Verso 72. Debe haber, por lo tanto, después de aprender los mandamientos que dice el verso 71, dicen, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. En ese pasaje, hermanos, habla, hermanos, de cuando pasamos un sufrimiento, y el propósito es aprender la palabra. Lo vimos en Deuteronomio capítulo 8, donde el Señor dice, te probé para saber qué había en tu corazón, para saber si guardarías o no mis mandamientos. Verso 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Amén. Mejor me es la ley de tu boca. Yo quiero que esto se quede grabado hoy en su corazón. Les he dicho algunas veces, hermanos, usted sabe, usted puede investigar la vida de muchos hombres ricos. Y usted va también, puede investigar la vida que llevan. Y usted se va a dar cuenta que muchos de ellos son infelices. No conocen la felicidad. ¿Sí? Tienen mucho dinero, pero están llenos de odio, de amargura y de resentimiento en sus vidas. Amén. El salmista llegó a esta conclusión. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mire bien, los estudios, hermanos, les decía, no solo cambian el intelecto, sino también cambian el carácter. ¿Sí? Y el mejor ejemplo, hermanos, es la escuela militar de cada país. Entran ahí los alumnos y una de las cosas primeras que transforman es su carácter. ¿Sí? Si tienen un carácter completamente medroso, mejor les dicen regrésese a su casa. No puede. Tienen que cambiar su carácter. Y tienen que afirmarlo.
tienen que ser valientes porque ellos van a defender a una nación. Ellos van a salir al frente, pero tienen que ser valientes porque se van a enfrentar con un enemigo que no les va a tener misericordia. ¿Amén? Cuando se enfrenten con el enemigo no se va a poner a platicar con ellos. El enemigo les va a tirar a matar. ¿Amén? Así que, cuando entramos aquí, hermanos, a la escuela del Señor, también es que forjemos y cambiemos nuestro carácter. Porque hay un enemigo que no le tira, hermanos, para tumbarlo. Le tira para matarlo, para que usted regrese y usted se pierda junto con él, porque él ya está destinado. Y usted tiene que ponerse en su mente de no caer y desmayar. Y también de que usted en un momento ayude a otro y diga, hermano, no desmayes. Levántate, siga de adelante. Amén. Ese es el propósito. ¿Sí? Los momentos, hermanos, de prueba de David, él supo que podía unirse, ¿sí? Asirse, tomarse único y exclusivamente de la palabra de Dios. No había otra cosa que pudiera sostenerlo. Amén. No había otro lugar de donde tomarse, sino más que de las promesas de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén. ¿Se acuerda cuando oró Jacob, cuando se iba a encontrar con Esaú? Que le dijo, Señor, acuérdate, me prometiste una descendencia. Y yo tengo temor de Esaú, me puede matar. Oró basado en las promesas de Dios. Mis amados hermanos, cuando nosotros pasamos por tormentas en la vida, el propósito es solamente que nuestro carácter sea forjado, ¿sí? Llevando, hermanos, nuestro libro de texto, soportando las penas y aprendiendo a doblar nuestra rodilla para buscar el rostro del Señor, como nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando ores, busca tu lugar secreto, cierra la puerta y ora en secreto a tu Padre. Amén. Y el que ve en lo secreto, un día te recompensará en público. Póngase de pie. La escuela de la aflicción, parte 2. Nosotros, mis amados hermanos, pasamos por pruebas y aflicciones y eso nos debe fortalecer. Así como un soldado, hermanos. La Biblia dice que prácticamente somos soldados en el ramo espiritual, porque luchamos. Y lo dice claramente Efesios, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Y combatimos todos los días, ¿sí? Y como soldados tenemos que ser forjados, fortalecidos, ¿sí? Si algún dardo les da, usted tiene que orar y sanarse. Amén. Para que usted sea fortalecido para continuar. Vamos a orar, cierre sus ojos un momento. Y yo le invito a que usted ore. Es posible que usted esté padeciendo, esté sufriendo, no tenga temor si es por causa de Cristo, no se asombre si es por causa del Evangelio. La Biblia dice que no es recomendable sufrir por otras cosas, porque es doloroso, es vergonzoso, es algo difícil. Pero si sufrimos por Cristo, debemos nosotros armarnos de valor, sabiendo que al final de ese sufrimiento es para gloria del Señor y bendición nuestra. Si usted persevera hasta el fin, usted no se sale de la escuela, usted va a ser un obrero aprobado por Dios. Pero tiene que ser valiente. No se asombre de los momentos difíciles, de las pruebas. No reniegue inmediatamente, no tire la toalla, porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para usted y para mí es que lleguemos hasta el final. La voluntad de Dios no es para mí que ya siendo viejo yo me desanime y deje todo. La voluntad de Dios para usted, aunque vaya comenzando, que no se desanime y pierda de vista lo que Dios le ha dado. Padre, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra nos enseña, Señor, que como creyentes padecemos. Tu palabra dice, Señor, en el Evangelio de Lucas, que cuando tú ibas rumbo al Calvario, cargando aquella pesada cruz, las mujeres lloraban al verte cuán desgarrado ibas. Y lloraban y no había consuelo. Pero tú, Señor, la Biblia dice que tomaste fuerzas y las miraste. Y les dijiste, hijas de Jerusalén, no lloren por mí.
lloren más bien por vosotras y lloren por sus hijos. Tú te armaste de valor y aún les dijiste a aquellos que estaban llorando por tu sufrimiento, ese no era el fin todavía. Porque aún nosotros, si eso hicieron en el árbol verde, que no harían con el seco, que somos nosotros. Señor, mas en ti confiamos, Señor, que tú nos sostendrás, que tú nos levantarás, dice el canto, y que tú nos ayudarás a continuar hacia adelante. Padre, yo te ruego que si alguno está padeciendo, Señor, sufrimiento, que tú le fortalezcas, que tú le alientes, que tú lo ayudes, Señor, para que no desmaye, para que, Señor, pueda continuar hacia adelante, Señor. Y que, Señor, asimismo, Señor, si alguno se quedó en casa desalentado, desanimado, Señor, abrázalo, Señor, levántalo, ayúdalo. Porque solo tú lo puedes levantar y ayudar, Señor, para que pueda continuar. Padre, gracias. Fortalece tu pueblo aquí presente, cada hermano, Señor. Sosténlo con tu mano. Señor, ayúdalo, Dios mío. Padre, a veces sufrimos por nuestras propias necedades, pero ayúdanos, perdónanos. Señor, danos sabiduría para poder caminar en esta vida. Señor, guárdanos en tu mano, Señor, porque, Señor, sin ti nada somos. Nada podemos hacer sin ti, mi Dios. Padre, el salmista le dijo en el Salmo, bueno es haber sido humillado porque ahí aprendí tu palabra. Señor, cuando padecemos, cuando sufrimos, Señor, un propósito es que afirmemos tu palabra en nuestro corazón y podamos echar mano de ella para, Señor, futuros, Señor, encuentros con la aflicción, pero también para sostener a otros. Padre, gracias. Guarda tu pueblo en tu mano, Señor. Yo te ruego, Padre, que los lleves con bien de regreso a casa. Que ellos, Señor, vayan, Señor, meditando en tu palabra. Señor, puedan ir pensando, Señor, que cada uno de nosotros, dice tu palabra, todo creyente en todo el mundo va cumpliendo las mismas aflicciones, los mismos padecimientos. Padre glorioso, porque en estos momentos, Señor, allá, Señor, en Arabia, Señor, están padeciendo los cristianos, los están matando a sus hijos delante de ellos para que renieguen, para que dejen esa labor. Pero, Señor amado, solo tú los puedes sostener. Señor, muchos pensarán, ¿por qué si están llevando tu palabra? ¿Por qué los matan? ¿Por qué permites que los maten? Pero, Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Ayúdanos solamente a confiar en que está sucediendo lo mejor para ellos y que tú no los dejarás, Señor, en ningún momento. Padre, gracias porque tú eres bueno. Y tu palabra, Señor, permanece para siempre. Y todas las cosas que tú haces son buenas. Señor, gracias. Fortalece tu pueblo, Señor. Si algunos van a salir de vacaciones, cuídalos, protégelos. En esta semana, Señor amado, que es, Señor, libre para algunos, guárdales, Señor, en tu mano. Que nunca se olviden, Señor, que tú eres primero en todas las cosas. Señor, si algunos van a estar trabajando, cuídalos y protégelos también en el hueco de tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias. Y bendice, Señor, a aquellos, Señor, que nos están viendo también, Señor, por medio, Señor amado, de las redes sociales, que si alguno no te conoce, Señor, te pueda conocer, pueda rendir su vida a ti, pueda buscarte mientras pueda ser hallado, Señor, pueda pedir perdón, ser lavado con la sangre de Cristo y ser, Señor amado, apto, Señor, listo para el reino eterno, Señor, cuando tú vengas. Padre, en el nombre de Jesús. Amén.